Buenas noches. Y el Ejecutivo envió finalmente los proyectos de ley para reducir la carga regulatoria y permitir la reanimación de la inversión privada. Los envió al Congreso. El Congreso los publicó en su página web. Son dos proyectos de ley, la ley de contrataciones del Estado y la ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. Esta última, dicho sea de paso, incluye las normas vinculadas al tema ambiental. Lo que el Ejecutivo no ha enviado todavía es el proyecto de ley relativo al tema laboral, a la desregulación laboral. Básicamente, como se ha dicho, una ley que morigera las obligaciones contenidas en la Ley de Seguridad de Salud y Seguridad en el Trabajo. Bueno, de una revisión rápida de estos dos proyectos de ley publicados, podemos extraer lo siguiente. Hay medidas para disminuir el riesgo regulatorio, que es muy alto, se ha vuelto muy complicado, muy alto en el Perú. Entonces se reducen sanciones, multas, por lo menos temporalmente, hay multas confiscatorias, se reducen niveles, bueno, se elimina, esto ya se ha dicho, el incentivo perverso de que la entidad fiscalizadora se queda con las multas que cobra, lo que incentiva, valga la redundancia, a la entidad a cobrar multas para tener más ingresos. Eso se elimina en todos los casos y sin duda es una medida muy buena. Hay algunas medidas para afianzar la seguridad jurídica en la inversión. Por ejemplo, se modifica el Código Civil para que el plazo para desalojar a invasores en un terreno ya no sea de 24 horas, sino de 15 días, sin necesidad de llamar a un juez, que un juez dé la orden. Como sabemos, ahora se produce una invasión y si no se desaloja a los invasores dentro de las primeras 24 horas de producida la invasión, entonces hay que apelar al juez para que éste dé una orden de desalojo y eso puede prolongarse indefinidamente. Bueno, y no solamente se ha ampliado a 15 días este plazo, sino que corre a partir del momento en que el perjudicado, el invadido, se entera de la invasión. Bueno, hay medidas tributarias que se han dado, y esto ya también se ha explicado de alguna manera, se desmonta gradualmente el sistema de percepciones, de tracciones, etcétera. Se elimina la capitalización de intereses en las deudas tributarias, de modo tal que se elimina la famosa bola de nieve. Es decir, esto no implica una condonación de las deudas, no se condona ni perdona ni el capital ni los intereses, simplemente no se cobra intereses sobre intereses, etcétera, ¿no? Y bueno, se acota la persecución de la elusión. Esto era muy, digamos, una fuente de incertidumbre y de inseguridad jurídica también muy grande. Pero claro, no se llega a tipificar los casos de ilusión porque precisamente eso es lo difícil, sino que lo que se establece son parámetros para disminuir la discrecionalidad del funcionario de la SUNAT para, digamos, imputar elusión, y se establece que no es retroactiva tampoco. Bueno, algo interesante es que se dispone que las tasas y cobros municipales se tienen que adecuar a sus costos. Es algo que está establecido en el Código Tributario, pero que las municipalidades no aplican. Es decir, no se puede cobrar por un servicio municipal o por alguna clase de función municipal más que el costo que representa. Esto es para evitar las arbitrariedades en este terreno. Y también se da 30 días a las municipalidades para que puedan adecuar sus TUPAS, sus, digamos, textos únicos de procedimientos administrativos internos, ¿no es cierto? Cuando una ley aprueba, digamos, eliminar un trámite. Con frecuencia ocurría que una ley aprobaba eliminar un trámite y la municipalidad no modificaba el TUPA, y entonces el trámite seguía vigente y la municipalidad seguía funcionando con el trámite. Esto ya desaparecería.
Luego, por ejemplo, entre otras cosas, se eliminan los estudios de impacto ambiental, de impacto vial en una serie de tipos de proyectos, en fin. Hay una serie de otras medidas de esta naturaleza que no tenemos tiempo de reseñar. En los temas ambientales se establece que los estándares de calidad ambiental deben tener el refrendo de los sectores productivos correspondientes. Además deben estar sujetos a una actualización periódica y deben establecerse evaluando la tecnología existente, los costos y todo lo demás. Por ejemplo, aquí hay que señalar una cosa, la ampliación, la nueva refinería que iba a construir la Southern en Hilo se terminó yendo a México porque los estándares ambientales de calidad del aire, por ejemplo, acá no existen en ninguna parte del mundo, son exigentes, son 5 veces más exigentes que el país más avanzado, que es Japón. Imagínense, es un estándar incumplible. Ese estándar como tal no ha sido eliminado, pero se abre, digamos, el mecanismo para que pueda ser, digamos, modificado. Luego, también, en cuanto a los estudios de impacto ambiental, se pone fin a la práctica de las observaciones inacabables, es decir, se hacían observaciones a un estudio de impacto ambiental, se levantaban la empresa levantaba las observaciones y luego se hacían nuevas observaciones y nuevas observaciones. Solamente una vez se pueden hacer observaciones y estas se levantan y deben levantarse, por supuesto, y si no se levantan, pues no funciona la cosa. La declaración esto es muy importante, de zonas de reserva, de zonas protegidas, requerirá del voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Esto es para que hay muchos proyectos ahora que no se están ejecutando, proyectos petroleros, por ejemplo, porque existen proyectos de declarar las zonas donde están como zonas de reserva, zonas intangibles, zonas de protección ambiental. Y entonces esto tendría que tener pues un procedimiento un poco más exigente para que se declare. Eso es lo que se establece. Y en cuanto al ordenamiento territorial, también se establece que estos deben aprobarse por decreto supremo y con una lógica de potencialidades, no de exclusiones de sectores. Ahora se aprueban planes de ordenamiento territorial que excluyen, por ejemplo, a la minería, etcétera, ¿no? Hay una nueva ley de adquisiciones que se supone que simplifica los procedimientos, los va a hacer más rápidos. En esto no he entrado a ver exactamente en qué consiste. Hay algunas medidas también ya no vinculadas a la oferta, sino a la demanda. Por ejemplo, hay unas medidas de apoyo a las MIPES. Se disponen 1.200 millones de soles para en un fondo del Banco de la Nación para prestar a las MIPES en el interior, a través de la banca comercial, digamos, pero usando la plataforma del Banco de la Nación en el interior, ahí donde no llegan los bancos. Se crea un programa PROMIPE con 600 millones de soles, 500 para establecer garantías para financiamientos, para que el factoring sea posible, porque el factoring existe, pero para las MIPES pues está disponible solamente con tasas de interés muy altas. Entonces con estas garantías, con esta garantía que daría este fondo, este programa, pues bajarían las tasas de interés y el factoring sería una ayuda muy grande para las MIPES. ¿Sí? Poder descontar, por ejemplo, el IGB, ¿no? el pago del IGB o las facturas cuando se ve. Y también 100 millones serían para asistencia técnica. Se fortalecería los CITES, los centros de investigación tecnológica, sobre los cuales estuvimos hablando ayer con Mercedes Inés Carazo. Se les daría, digamos, fondos para que puedan extender su acción de manera importante. Bueno, estas son algunas de las medidas que he podido rescatar del paquete que se ha publicado hoy día en la página web del Congreso. Son bastantes más y, según entendemos, la idea es seguir adelante, dar cada vez más medidas de esta naturaleza. Son medidas revolucionarias realmente, en el sentido de que pueden
cambiar la situación de expectativas para hacer que efectivamente ahora la inversión, la vida de las empresas se haga más fácil, la carga regulatoria sea menor, las amarras, los trámites, en fin, disminuyan y se puedan liberar así las fuerzas productivas del país. De eso se trata precisamente. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos. Más adelante vamos a estar con Víctor Andrés García Belaúnde desde el Congreso, porque se está llevando a cabo el debate sobre el informe narcoindultos de la mega comisión investigadora. Vamos a estar con Salvador Eresi, alcalde de San Miguel y candidato a la alcaldía de Lima, y con Diógenes Alba, dirigente de los empresarios de Gamarra, para hablar de esta industria de las extorsiones que se está produciendo en Gamarra. Regresamos.